Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Hoy vamos a ver cómo identificar conjuntos numéricos, naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. Mi nombre es Miguel Valencia, bienvenidos a mi canal. Muy bien, vamos a ver los conjuntos numéricos. Existen algunos conjuntos numéricos en matemáticas, los cuales pues tienen unos nombres especiales y unas formas de representar especiales también. Tenemos el conjunto de los números naturales que se representa con la letra N, el conjunto de los números enteros que se representa con la letra Z, el conjunto de los números racionales que se representa con la letra Q, el conjunto de los números irracionales que se representa con la letra I y el conjunto de los números reales que se representa con la letra R. Vamos a ver cuáles son las características de cada uno de los números que pertenece a cada uno de los conjuntos numéricos. Empecemos entonces con los números naturales. Los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, etc. De manera infinita, allí van los números naturales. Entonces son esos números que sirven para contar, para codificar, que son los números que uno en primer lugar aprende, ¿sí? Del 1 al 10, después del 11 al 20 y así de manera infinita. Esos son los números naturales. Algunos incluyen en los números naturales el 0. En lo personal a mí me gusta incluir el 0 dentro de los números naturales. Algunos dicen que no pertenece. Pero entonces estos que tenemos acá son los números naturales, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los números enteros? Si hemos visto algo de los números enteros, sabemos que en los números enteros existen los positivos, existen los negativos y pues está el 0 como punto de referencia. Entonces en los números enteros no solamente encontramos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, como ya vimos en los números naturales, sino que encontramos desde el menos infinito, sí, también encontramos el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, hasta infinito. Es decir, todos los números positivos y negativos, pues por supuesto sin incluir decimales, sin incluir fracciones. Entonces, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 10, menos 11, menos 21, menos 1456, todos esos pertenecen a los números enteros. Y los positivos también. Entonces, los números enteros están conformados por los enteros positivos, por los enteros negativos y el 0, ¿sí? Entonces, estos son el conjunto de los números enteros está conformado por los positivos y por los negativos y por el 0. Ahora, ¿qué pasa con los números racionales? Los números racionales son, en resumidas cuentas, son las fracciones y los decimales unidos, ¿sí? Y que pueden ser fracciones positivas o negativas o decimales positivos o negativos, ¿sí? Entonces tenemos ejemplos de números racionales, un cuarto o menos 8 tercios o 1,45 o menos 0,66, ¿sí? Todas las fracciones positivas y negativas y los decimales positivos y negativos son números racionales. Son números racionales. Recapitulemos. Los números naturales pues son del 1 en adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta infinito. Algunos incluyen el 0. Los números enteros incluyen los negativos, los que están del 0 para atrás, ¿sí? Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y también los positivos. Y los racionales son las fracciones y los decimales que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Hasta aquí hay algo muy especial. Y es que, ojo, los naturales están dentro de los números enteros, ¿sí? Si usted ve, los naturales están contenidos en los números enteros. Aquí están los naturales y en los números enteros también están de aquí para adelante. Y los números enteros están contenidos en los números racionales.
Si por ejemplo yo represento el número 4 medios, ese 4 medios es lo mismo que 2. Entonces ese 2 es un entero, 2 es un natural, ¿sí? Entonces el conjunto de los números racionales contiene los enteros y contiene, por supuesto, los naturales. Están contenidos, están dentro de. Vamos a ver unos ejemplos donde se representa esto con unos conjuntos, ¿sí? Con una representación gráfica y podemos ver con mayor claridad. Vamos con los números irracionales ahora. Los números irracionales son aquellos decimales que son infinitos, pero que no son periódicos. ¿Cómo así? Es un decimal que es infinito, pero no es periódico, es decir, no se repite. En la tarjeta te dejo un video donde te explico los tipos de decimales para que entiendas a qué me refiero un poco más profundo. Entonces, por ejemplo, un decimal periódico es 0,66666. ¿Por qué? Porque se repite el 6 de manera infinita. Ese no es irracional, ese es racional. Racional porque es periódico. Pero existen unos números especiales que no se repiten, decimales especiales que su parte decimal no se repite. Entonces, por ejemplo, si yo pongo en la calculadora raíz cuadrada de 2, me va a salir un número que es decimal y no es periódico. Entonces, raíz cuadrada de 2 es 1,41421413566. 2, 3, 7, 3 y se va de manera infinita, pero no se repite. Es un decimal infinito, no periódico. Entonces los números irracionales son los decimales infinitos no periódicos. Por ejemplo, el número pi, si usted pone en la calculadora el número pi, también le va a salir un decimal infinito no periódico, que es 3,1415,92,65,35,89, etcétera, etcétera, sin repetirse. Entonces los números irracionales son los decimales infinitos no periódicos. ¿Cómo los identificamos de manera fácil? Las raíces inexactas, ¿sí? Por ejemplo, raíz de 2, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, que no tienen raíz cuadrada exacta, raíz cuadrada de 7, esos son decimales decimales infinitos no periódicos. El número pi, que es un número especial, es infinito no periódico. Euler o Euler, el número phi también son decimales muy famosos. Esos son irracionales famosos. Eso los puede encontrar por internet. Los valores y también son decimales infinitos no periódicos. Entonces aquí identificamos las raíces inexactas, raíces cúbicas también inexactas, también son infinitas no periódicas, ¿sí? O números especiales que también son infinitos no periódicos, como pi, phi, psi, Euler, etc. Bien. Y ahora tenemos los números reales. Pues los números reales es la unión, ¿sí?, de los números racionales con los números irracionales. Recordemos que ya dije que los números racionales incluía los naturales y incluía los enteros. Entonces es la unión de todos los conjuntos numéricos, los números reales. Muy bien, tenemos ahora los diagramas de los conjuntos numéricos. Como les expliqué antes, el conjunto de los números naturales está contenido en los números enteros y que a su vez están contenidos en los números racionales, y pues los irracionales sí son un conjunto como apartecito, ¿sí? Pero estos están contenidos en, ¿sí? Entonces vamos a ubicar estos números que tenemos aquí en la parte inferior, vamos a ubicarlos en los conjuntos numéricos y vamos a ver a qué conjunto numérico pertenecen. Entonces empecemos con el número 28. El número 28 es un número natural. Tenemos que el 28 es un número natural. Sirve para contar, es un número positivo. Entonces el 28 es un número natural. Pero a su vez, ojo, a su vez el 28 también es un número entero. Y a su vez es un número racional. Es decir, que el 28 pertenece
a los números naturales y también pertenece a los números enteros, que a su vez pues pertenecen a los números racionales. Entonces un número que es natural es entero y también es racional porque está contenido en. Ahora miremos el -5. El -5 no es natural porque es un número negativo. Al ser un número negativo, entonces es un número entero. Está ubicado en esta parte. Entonces el -5 es un número entero, pertenece al conjunto de los números enteros y pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Sí? No pertenece a los naturales porque es negativo. Ojo ahí. Un tercio. Un tercio no es natural, no es entero porque pues no está completo, es una fracción. Entonces, al ser una fracción es un número racional, es decir, que un tercio es racional. Y en este caso, pues solamente pertenecería al conjunto de los números racionales y por supuesto a los reales, pero por ahora no lo estamos metiendo aquí a los números reales. Entonces, aquí tenemos que un tercio pertenece a los racionales. Vamos con raíz de 3. ¿Es natural? No. ¿Es entero? No. ¿Es racional? No, porque pues, no es fracción. Es una raíz cuadrada inexacta, entonces pertenece a los números irracionales. Entonces, raíz de 3 simplemente pertenece al conjunto de los números irracionales. Esto se pone interesante. Vamos más rápido. 1,345 es un número decimal positivo. Los decimales positivos ya vimos que pertenecen a los racionales. 1,345. 0,5 es un número decimal negativo. Los decimales y las fracciones negativas o positivas pertenecen a los números racionales. Menos 0,5 es racional. No es entero porque es decimal. Ya al ser decimal ya no puede ser entero. No es natural porque tampoco, si es decimal, no puede ser natural. Es racional. No es irracional porque no tiene raíz, ni es pi ni es phi. Miremos este caso especial, 14 séptimos. Uno colocaría 14 séptimos así por instinto acá en los números racionales. 14 séptimos de una vez. Pero, ojo, no pertenece allí. Porque yo al operar 14 séptimos, eso me da igual a 2. Y 2 es un número natural. Es decir, que 14 séptimos irían los números naturales. Por supuesto, también es entero y también es racional, como ya vimos. Pero iría dentro del conjunto de los números naturales porque es igual a 2. Espero te haya quedado claro el tema de hoy. Si tienes dudas, escríbelo en los comentarios. Vamos, darle like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho.